Bienvenidos vencedoras y vencedores a su clase de Geografía de Venezuela. En esta oportunidad vamos a considerar lo que son los organismos de integración latinoamericano. ¿Por qué? Porque hemos ido dándole un matiz a nivel internacional a lo que representa nuestro país dentro de ese contexto mundial. Entonces, hemos hablado de la globalización, de su posición contraria, que es la antiglobalización. Hemos hablado de esa relación de Venezuela en ese contexto globalizador y bueno, entonces tenemos que hablar también de ese equilibrio internacional y por supuesto hablaremos ahora dentro de ese equilibrio internacional venezolano propuesto en nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, hablaremos de los organismos de integración latinoamericana. Veamos entonces la diapositiva. Organismos de integración latinoamericana. Tenemos entonces que los organismos de integración latinoamericana no son nada nuevos, son de vieja data. Podemos buscar sus antecedentes más antiguos hacia 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde Bolívar comienza a propiciar o a intentar esa búsqueda de integración de los países o de las nacientes repúblicas americanas. ¿Okay? Luego de esa liberación de ese imperialismo español, Bolívar entonces establece ya de alguna manera lo que sería ese bloque regional latinoamericano y que lamentablemente ha quedado siempre rezagado por la intención de invadir, por la intención de intervenir, por la intención de sojuzgar a nuestros estados latinoamericanos a través de las políticas intervencionistas de ese gran hermano mayor que es los Estados Unidos de Norteamérica. Bien lo decía James Monroe, por allá en el siglo XIX decía América para los americanos, que podemos leer entre líneas América para los norteamericanos. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Esta cita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela la hacemos del discurso que pronunció en el 15º Consejo Presidencial Andino, que fue celebrado en el 2004, en el mes de julio. Dice: creo que deberíamos postergar cualquier otro tipo de integración con el norte. No estamos en condiciones. Pienso incluso que consultemos a nuestros pueblos antes de hacerlo.
Leída la cita tomada de ese discurso que pronunció el presidente de nuestro país, entonces vamos a realizar esta actividad que dice lo siguiente. ¿Por qué es necesaria la consulta a los pueblos latinoamericanos para concretar los tratados de integración con el norte? Cuando hablamos de la consulta o cuando el presidente habla de la consulta de los pueblos, no solamente habla de un sector de la población o de un sector de la sociedad, habla de todos, de los estudiantes, de los indígenas, de los campesinos, de los niños, de las madres y de todos los trabajadores que conforman a nuestro pueblo venezolano. Que no solamente conforman al pueblo venezolano, sino que conforman a ese gran pueblo latinoamericano que conforma entonces o que se inserta dentro de ese continente americano y que se establece o pudiese establecerse como un gran bloque regional. Es decir, entonces, que es necesaria esa consulta con los pueblos de Latinoamérica porque somos todos y participamos todos dentro de cada una de estas políticas a nivel social, económico, cultural, político y cualquier otra arista que tenga que ver con la integración latinoamericana o con tratados de integración con el norte. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. En primer término, hablaremos de la OEA o mencionaremos algunas situaciones que han tenido que ver con la OEA como la Organización de Estados Americanos. La OEA fue creada en 1948 y reúne a los países del hemisferio occidental, es decir, a todos los países del continente americano. Y esta Organización de Estados Americanos, supuestamente, es para fortalecer la cooperación mutua y mantener los intereses comunes. Pero fíjense que en el cartograma está señalado todo en amarillo, el continente americano, excepto la isla de Cuba. Cuba no pertenece a la Organización de Estados Americanos y sabemos que no pertenece a esta organización porque evidentemente es parte de esas políticas de bloqueo, es parte de esas políticas intervencionistas que se han manifestado desde hace muchísimo tiempo en contra de lo que es esa isla caribeña, en contra de lo que es su posición política frente a Estados Unidos.
Hablemos entonces de cosas que nos interesan con respecto a la proyección política económica de la Organización de Estados Americanos, OEA. Fíjense que la OEA pues entonces apoya al proyecto del ALCA. O sea que eso de fortalecer la cooperación mutua y mantener los intereses comunes es algo dudoso. Que defiende las democracias representativas y no participativas. Es decir, que nuestra democracia, el contexto de la democracia venezolana participativa, no está dentro del marco de defensa de la OEA. La OEA ha servido como ente mediador en confrontaciones políticas de sus países miembros. Tomamos nuestro propio ejemplo. La OEA se mantuvo durante mucho tiempo, o una misión de la OEA o misiones de la OEA han estado durante muchísimo tiempo en nuestro país debido a la confrontación política a la que ha llevado esto que nosotros denominamos la coordinadora democrática, esas políticas de oposición, y que evidentemente la OEA ha servido un poco para entablar esas conversaciones o esa mesa de negociación entre el gobierno revolucionario y la oposición venezolana. Además, la OEA funge como observador internacional en procesos electorales. No solamente en el proceso electoral venezolano ha participado la OEA, o en los procesos electorales venezolanos ha participado la OEA. La OEA participa dentro del continente o dentro del subcontinente latinoamericano en los distintos procesos electorales. Pero fíjense entonces que la OEA ni ningún otro observador internacional puede participar en los procesos electorales que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Eso llama poderosamente la atención. Entonces fíjense que hemos comenzado a hablar de los organismos de integración latinoamericana desde la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, es decir, el organismo que reúne la mayor cantidad de países a nivel de lo que es el continente americano. Y entonces ahora pasemos a conversar, a estudiar y analizar lo que es cada uno de los organismos latinoamericanos, pero no todos, sino los que más nos interesan. Por ejemplo, hablaremos ahora de Mercosur. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos que el Mercosur es un marco de integración regional que incluye Argentina, Uruguay y Paraguay, y que fue creado a principios de 1995. Ahora, en agosto del 2004, Venezuela se incorpora a Mercosur. Fíjense entonces cómo ya
se van concretando esas políticas de integración latinoamericana, de equilibrio internacional. Y una de esas políticas era incorporarse a este mercado del Cono Sur, a Mercosur. Fíjense entonces, en torno al Mercosur se ha discutido sobre dos modelos de integración. Uno habla acerca de la construcción de una zona de libre comercio que pudiese compararse con el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA. Este Tratado de Libre Comercio donde se establecen esa liberación de pago de aranceles, es decir, una política económica o un modelo económico bajo el enfoque neoliberal. El segundo trata sobre una integración regional, tal cual como lo pudiese expresar la Comunidad Económica Europea. Pero sin embargo, del Mercosur no podemos establecer dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro bloque regional o dentro de esa búsqueda de bloque regional, no pudiésemos estar hablando de un Mercosur bajo estas características. ¿Por qué? Porque evidentemente no pudiésemos como mercado del Cono Sur establecernos dentro de un mercado o dentro de un contexto económico, al igual que lo pudiese establecer los países que conforman la Comunidad Económica Europea o el bloque Estados Unidos-Panamá, que son el bloque fuerte que se coloca dentro del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, entonces hemos de notar que dentro del Tratado de Libre Comercio se ha establecido convenios con México, se ha establecido convenios con el mismo Chile, a través de esa búsqueda de proyectar ya el ALCA, ¿okay? Que es el Área de Libre Comercio de las Américas. Pero esta área de libre comercio para las Américas, ¿qué es lo que busca? Bueno, eliminar de alguna manera todas estas políticas integracionistas del bloque regional latinoamericano y entonces en esto sustituir todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, sociales de América Latina y sustituirlo por un área de libre comercio, es decir, donde el mercado sea quien mande, es decir, donde el sistema capitalista afiance con mayor ahínco todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo salvaje. Tal y como lo hemos señalado anteriormente, la búsqueda de la integración latinoamericana no puede estar basada en un desequilibrio económico y social, es decir, no puede prelar lo económico por encima de lo social. Por ello, en ese contexto de búsqueda de integración latinoamericana, dentro de buscar o de intentar hacer esa
esos organismos de integración latinoamericana desde otra perspectiva, desde una perspectiva social y cultural y equilibrado, por supuesto, con lo económico, equilibrado, por supuesto, con lo ecológico, nosotros como Estado-Nación buscamos que el Mercosur, ese mercado del Cono Sur, tenga otras vías para establecer políticas económicas dentro de los países miembros. Ahora entonces tenemos que es Brasil, es Uruguay, es Paraguay, es la Argentina y Venezuela. Pasemos entonces a ver otro organismo de integración latinoamericana en la siguiente lámina. Tenemos ahora la Comunidad Andina de Naciones. Esa Comunidad Andina de Naciones aparentemente está para facilitar el desarrollo de sus estados miembros a través de la cooperación económica y social. Establece también el sufragio universal para elegir el Parlamento andino. Fíjense entonces cómo el Parlamento andino no es un ente aparte de esa Comunidad Andina de Naciones, sino que entra dentro de ese contexto político de la Comunidad Andina de Naciones. Establece además la igualdad de derechos de los países miembros en torno a los espacios aéreos y aeropuertos del territorio de esa comunidad. O sea, los estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones entonces establecen un derecho de igualdad, es decir, que pueden establecer convenios a nivel de espacios aéreos, que pueden establecer convenios a nivel de los aeropuertos del territorio que compete a esa Comunidad Andina de Naciones. Pudiésemos traducirlo de la siguiente manera: ese traslado de mercancía, ese traslado de pasajeros dentro de esos estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones estaría entonces en igualdad de derechos, es decir, los venezolanos tenemos el mismo derecho de transitar por Colombia, por Perú, por Bolivia o por Ecuador, al igual que lo tienen es la población de cualquiera de esos países en nuestro territorio nacional. De esa Comunidad Andina de Naciones, fíjense cómo hemos destacado a los países dentro de ese continente americano que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Y decimos que en 1995 entró en vigor el mercado común andino entre estos países miembros y que Venezuela ingresó a este organismo en el año de 1973 a través de una petición que hiciera el presidente Rafael Caldera.
Hemos visto ya la Organización de Estados Americanos. Hemos señalado su contexto político, sus características, sus connotaciones y repercusión dentro del continente americano y dentro de lo que es ese hemisferio occidental. Además, hemos visto algunas connotaciones del Mercosur. Y ahora hemos visto, y anteriormente vimos lo que es la Comunidad Andina de Naciones. Recuerden ustedes que dentro de ese plan de desarrollo económico y social de la nación está la búsqueda de esa integración internacional, de ese acercamiento, de propiciar ese acercamiento en lo latinoamericano a través de la Comunidad Andina de Naciones y a través del Mercosur. Ahora pasemos a ver otro organismo de integración latinoamericana en la siguiente diapositiva. ALADI. La ALADI es la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Industrial. Este es un organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región para asegurar el desarrollo social y económico. Y a este pertenecen 12 países que lo señalamos en el cartograma de al lado. Está Argentina, está Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es decir, casi todos los países que conforman esa parte del sur de América, entonces conforman lo que es la ALADI. Sin embargo, pudiésemos señalar que la ALADI no ha servido de organismo de integración. Muchos de los organismos de integración que no estamos señalando acá y que pudiésemos encontrarnos en esas revisiones que hacemos cuando estamos preparando nuestras clases o estamos preparándonos para ir a nuestras clases y ver el desarrollo de las clases de geografía, pues vamos a encontrar que dentro de esos organismos no está la verdadera integración latinoamericana. Únicamente se establece una supuesta integración de los mercados, pero esa supuesta integración de los mercados se establece desde la perspectiva del enfoque neoliberal, desde el enfoque de la oferta y la demanda, desde el enfoque de ese libre mercado que no hace otra cosa que herir política, económica y territorialmente a nuestra Latinoamérica. Del Mercosur pudiésemos resaltar que desde nuestro territorio nacional se busca la conexión territorial hacia esos países que conforman ese Mercosur. De la Comunidad Andina de Naciones pudiésemos señalar esa propuesta de la fachada integración o la fachada de integración de la Comunidad Andina de Naciones, que también es desde el punto de vista territorial, económico y social. También pudiésemos señalar otros tratados o convenios que se han realizado con los países del CARICOM, países que están en lo que es la fachada caribeña.
Entonces, es decir, que nuestro país, nuestro gobierno revolucionario está buscando las maneras o está propiciando las formas de integrar y de buscar esa verdadera integración latinoamericana bajo el precepto del ideario bolivariano, bajo el precepto inclusive de la continentalidad que proponía Francisco de Miranda y que José Martí lo proponía desde el punto de vista de la Hispanoamérica o de Latinoamérica, mejor dicho. José Martí desde Latinoamérica, Bolívar desde la Hispanoamérica y Francisco de Miranda desde la continentalidad, es decir, todo el continente americano. Sin embargo, Francisco de Miranda siempre llamó la atención acerca de esa política interventora que establecían los Estados Unidos de Norteamérica. Pasemos ahora a la siguiente lámina. ¿Y cómo se promueve esa verdadera integración latinoamericana? Se promueve a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas, el proyecto ALBA, que surge desde nuestras entrañas, que surge desde las entrañas de ese proceso de transformación revolucionaria y bolivariana. Fíjense entonces que en círculos de colores estaríamos destacando lo que es ese bloque regional latinoamericano. Entonces, el ALBA no es otra cosa que esa contraparte. Así como hablamos en una oportunidad de la globalización versus la antiglobalización, entonces en este caso estaríamos haciendo un llamado de atención del ALBA versus el ALCA. Fíjense entonces que hemos tomado una cita que aparece en los artículos de prensa o en los artículos de internet, mejor dicho, de prensa a través de la internet que tiene el Ministerio de Producción y Comercio de nuestro país, que estos periodistas o estos señores Eduardo Samán y Víctor Álvarez hablan acerca del ALBA y dicen en su artículo: el ALBA significa la construcción de una nueva sociedad. La cita dice lo siguiente: el ALBA surge no solo como una alternativa, no solo al Tratado ALCA, sino como una propuesta para la construcción de una nueva sociedad. Queremos que tomes nota de esta cita textual porque más adelante haremos una actividad en la cual tendrás que tomar en cuenta esta cita que hemos mencionado acá.
Bien, después de haber hecho un marco referencial dentro de lo histórico, dentro de lo político y dentro de lo económico acerca de lo que son los organismos de integración latinoamericana y haber entonces tomado algunos aspectos de lo que es el ALBA como una propuesta de integración, como una propuesta de desarrollo a nivel de bloque regional para Latinoamérica, queremos que realices la siguiente actividad. Veamos la siguiente diapositiva. Establece cuáles pueden ser las vías para propiciar la integración latinoamericana con el equilibrio social, económico, político y cultural. Fíjense entonces que todo sucede en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo local, lo nacional, lo regional y lo internacional se conjugan en un todo. Pero ese todo entonces bajo el contexto histórico, que no es otra cosa que el proceso que se genera en nuestro espacio venezolano y que se genera entonces hacia lo internacional. ¿Por qué llamamos la atención acerca de esto? ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente los organismos de integración latinoamericana, como lo señaláramos en un principio, son organismos que se establecen de vieja data. ¿Por qué son de vieja data? Porque se ha intentado integrar Latinoamérica desde el siglo XIX, bajo el ideario bolivariano, bajo el ideario de Miranda, bajo el ideario de Martí. Entonces, todas estas búsquedas de integración latinoamericana las estamos retomando, las estamos salvando a través de este proceso de transformación, a través de esta revolución bolivariana, a través de este proceso de cambio que vamos entonces a seguir manteniendo y a consolidar con lo que es cada una de estas misiones a través del Plan de Desarrollo Económico y Social y a través de mejorar y de buscar nuestra identidad nacional. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores.